El tamaño de un libro depende del tamaño del pliego, ¿no?, que utilicemos, y depende también de la segunda, es de cuántas veces se ha doblado ese pliego, ¿no? Ahorita vamos a ver, les vamos a ver ahorita físicamente a qué me refiero con eso, ¿sale? Entonces, el tamaño de un libro o de una revista, que también aplica para revista, depende de qué tamaño del pliego utilicemos y cuántas veces se ha doblado ese pliego, ¿sale? Ahora, en la industria o en el mercado papelero hay diferentes tipos de pliegos, ¿sí? Pero tampoco hay tantos, es decir, sí hay cierta estandarización. Vamos a ver que hay tres que son los esenciales, que son los que más se utilizan, ¿vale? Por ejemplo, está el de 87 por 57 centímetros, ¿vale? Que ese comúnmente lo conocemos como 8 cartas. Esto es, si nosotros extendemos el pliego, ahí van a caber 8 hojas tamaño carta. Después está el de 95 por 70 centímetros, y ese tradicionalmente lo conocemos como el 8 oficios, ¿vale? Y la última medida, que es un poquito más extraña, pero también se suele utilizar, es de 61, perdón, por 90. Ese no tiene como un nombre coloquial, ¿no? Pero es una medida que se suele utilizar, ¿sale? Entonces, esos son los tres formatos o los tres tamaños de papel de pliego más comunes. En cartulinas, es decir, estos tamaños de papel aplica para bond, para cuché, para papel cultural o papel agüezado. Para cartulinas sí hay otras medidas. De hecho, las cartulinas todavía son mucho más diferentes, distintas, ¿no? Eh, y las cartulinas, que es con lo que principalmente se imprimen los forros, ahí dependerá mucho el tipo de papel que utilicemos, ¿sale? Pero para interiores, estas son las tres medidas más recurrentes. Ahora, ¿cómo pueden planear ustedes el tamaño de su libro? Yo voy a crear aquí un documento, me voy a ir como en 8 cartas y en 8 oficios, ¿no? Que son los más recurrentes. Por ejemplo, va a ser un documento nuevo de 87 por 57. Voy a ponerlo aquí en centímetros y voy a poner 87 por 57 y voy a hacer una y le voy a quitar márgenes. Entonces, este es mi tamaño de pliego, ¿sí? 87 por 57. Entonces, esto idealmente lo tendríamos que hacer en el pliego físico. Entonces, ustedes pueden subdividir, ¿no? Ahorita yo les enseño físicamente cómo se hace esto. Podemos subdividir, voy a crear yo unas guías. Por ejemplo, lo voy a subdividir en 4 partes por 4, ¿no? Entonces, yo aquí, este pliego, idealmente que lo voy a doblar, si yo hago un recuadro aquí, yo aquí tendría ya un libro, yo tendría aquí ya un libro de 21.7 centímetros por 14.25 centímetros. Ahora, cuando nosotros planificamos en un pliego el tamaño de una revista o de un libro, siempre hay que dejar, o siempre se considera dejar un área blanca, sobre todo de estos dos lados, ¿no? Del lado más largo, porque cuando entra el papel en la máquina se necesita un área no imprimible
para las pinzas, ¿no? Así se le llaman, las pinzas que son las que sirven para jalar el papel. Es por eso que difícilmente podríamos tener un libro de 21.5 por 14 centímetros, ¿no? Generalmente es como un poquito más chico porque hay que dejar 1 centímetro de cada lado. Entonces, fíjense, ahora lo que voy a hacer es, voy a borrar todas estas guías. Y lo que voy a hacer es voy a poner un margen. Las voy a borrar aquí. Maquetación, márgenes y columnas. Voy a poner 1 centímetro de cada lado. Voy a subdividir otra vez en 4 partes. ¿Vale? Entonces ya dejé mi área limpia para las pinzas de la máquina. Entonces ya ese libro ya me va a quedar de 21.2 por 13.75, ¿vale? Yo así puedo planear más o menos un libro, es decir, bueno, puedo tener que medir un libro, mida eso. Ahora yo puedo hacer que el libro mida menos, ya más ya no se puede hacer, es decir, ustedes pueden hacer que un libro mida, que sea más alargado, ¿no? O que sea no tan alto, pero piensen que cuando ustedes hacen esos tipos de formatos extraños va a haber un desperdicio de papel. Yo aquí estoy subdividiendo en partes iguales, pero el tamaño de un libro puede tener otra medida diferente, pero siempre más chico. Ok, ahora eso también me va a servir para yo planificar cuántas páginas va a tener un libro, ¿sí? Es decir, aquí si esta es mi página, yo aquí puedo contar y puedo tener 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yo aquí sé que de este lado me caben 16 páginas, ¿no? Pero como este pliego tiene frente y la vuelta me caben otras 16 páginas, ¿no? Es decir, al frente me caben 16, ¿no? En el frente y en la vuelta. Al final, en un pliego es igual a 32 páginas, ¿sale? Es decir, de un pliego yo obtengo 32 páginas y de ahí yo ya puedo planificar cuántas páginas puede tener mi libro. Aquí es importante que cuando ustedes definan, voy a poner aquí, cuando definir la cantidad de páginas sea múltiplo de 8, ¿sale? Es decir, cuando ustedes quieren saber la cantidad de páginas de su libro, siempre que lo decidan, tiene que ser un múltiplo exacto de 8, ¿sale? De tal manera que, por ejemplo, si yo quiero un libro de 200 páginas, por ejemplo, si ya vimos que en esto me caben 32, ¿no? Y si yo quiero un libro de 200 entre 32, yo necesito 6.25 pliegos. Entonces a lo mejor yo preferiría subirme o bajarme para no tener como esa fracción. Entonces en vez de un libro de 200 páginas, ¿sí? Me convendría tener un libro de 224 páginas, ¿vale? ¿Vamos bien? ¿Hay dudas, preguntas? A ver, esta parte es como difícil explicarla así a distancia, es mejor con el objeto, pero
Sí me gustaría saber si tienen dudas, si voy bien, si hay algo que los haya confundido. Este es un pliego de 8 cartas Sí, y esas cartas se partieron a la mitad. sí. Ok, gracias. Sí, esto es pensando ya como en su libro, ¿no? Evidentemente, si fuera una revista, a lo mejor no hubiera subdividido tanto. Va, gracias. Por ejemplo, entonces, el otro tamaño que es 95 por 70, voy a hacer un documento nuevo. Voy a ponerle 95. Voy a ponerle su centímetro de... Igual si subdivido... Aquí el tamaño de mi libro ya va a ser un poquito más grande. ¿Sí? Es decir, aquí este libro ya me puede medir 23 por 17 centímetros. Ahora, ¿qué pasa si lo quiero más pequeño? Tengo que subdividir. Entonces, voy a borrar esto. Y es maquetación, crear guías. Ya no es A4, sino que va a ser A8. Entonces, este libro ya me va a quedar de 11 por 8.5 centímetros. Creo que ya es muy pequeño. Entonces, borrar. ¿Sale? Esta es la manera en la que ustedes pueden planear un libro, es decir, el tamaño, ¿sale? Y también la cantidad de páginas. Es decir, agarran su pliego, lo subdividen en partes iguales, 4, 1, 2, 3, 4. Ya pueden ustedes considerar el tamaño. Evidentemente, recuerden que ese tamaño no tiene que ser exactamente de la subdivisión. Ustedes pueden hacer eh, su libro un poquito más angosto si quisieran, ¿no? Por ejemplo, no tan alargado, de tal manera que este ya queda de 23 por 15. O acá pueden hacerlo de 21, por ejemplo, pueden hacerlo de 21, ¿no? Por 1375, por ejemplo, ¿no? Que es un tamaño como muy estándar, 21 por 13.5. Es como un tamaño muy estándar, ¿vale? No estamos utilizando todo el papel, ¿no? Porque al final lo que va a pasar es pues que se van a ir sumando las páginas, ¿no? Es decir, va a pasar esto, se va a sumar. Es decir, no vamos a utilizar todo, pero el desperdicio es mínimo, ¿no? No pasa nada. ¿Vale? Entonces, acuérdense, vamos a hacer un resumen. El tamaño de un libro va a depender del tamaño del pliego que ustedes utilicen para imprimir. Estos son los tres pliegos estándar, los más utilizados para interiores, ¿sí? Y luego va a depender de cuántas veces se ha doblado ese pliego. Una manera de que ustedes pueden planearlo en la computadora, yo prefiero siempre la planeación hacerlo en físico con un pliego, es que subdividen
y ya más o menos de ahí obtienen cuántas páginas le caben y también de qué tamaño lo quieren. A partir de esa subdivisión van a contar ustedes cuántas páginas les caben. En este caso son 16 al frente, 16 a la vuelta, de tal manera que de cada pliego me salen 32 páginas. Entonces yo ahí ya puedo definir la cantidad de páginas que va a tener mi libro. Puede tener 32, 64, 128, 256, etcétera, etcétera. Ahora, también se vale utilizar medios pliegos, ¿no? Ustedes pueden utilizar 2 pliegos y medio. ¿Qué pasa entonces? Que, por ejemplo, yo puedo utilizar un pliego, voy a poner aquí un pliego de 32 páginas, puede ocupar otro pliego de 32 páginas, pero también se vale utilizar medios pliegos. Ya cuartos no, es como imposible, pero ustedes pueden utilizar medios pliegos, ¿no? Es decir, nada más la mitad, eso sí se vale. Entonces aquí tengo nada más 1, 2, 3, 4 por 8 más la vuelta 16, ¿no? Entonces aquí yo voy a utilizar nada más medio pliego. Entonces en vez de 32 páginas aquí me salen 16. Entonces ya voy a tener 6, 8, 10, llevamos 1, 3, 6, 7, 80 páginas. ¿Sí? Ustedes pueden planificar así la cantidad de páginas de su libro. No puede tener menos ni puede tener más de este múltiplo, ya sea de 8, ¿no? O de 16.